Si sabemos manejar el plan de seguridad integral, que por otro lado hemos visto que no se necesitan grandes conocimientos informáticos para trabajar con la aplicación, pues algo parecido va a pasar aquí. Es decir, aquí también tenemos igualmente un árbol explorador de ítems en el cual, para dar forma al plan en este caso, plan de contingencias que estamos desarrollando, pues que nos permita darle forma a los diferentes capítulos y los diferentes aspectos exigidos por la normativa. Nosotros, igual que antes, podemos desarrollar un nuevo plan de contingencias o abrir un plan de contingencias existente. En este caso, nosotros vamos a abrir un plan de contingencias existente para no tener que introducir datos. Cuando yo le digo abrir un plan de contingencias existente, buscamos dónde está. Yo acabo de hacer un ejemplo de plan de contingencias para Perú y entonces se abre. Lo mismo haríamos si el plan lo tenemos trabajando a medias. O sea que el documento, una vez generado, ahora si nos quedamos a medias un día, pues al día siguiente lo abrimos para seguir trabajando por el mismo. Bien, aquí aparece una toma de datos. ¿Por qué? Porque como estamos desarrollando el plan de contingencias, hay que definir por un lado los datos generales, es decir, dónde está la actividad, qué edificios situados tenemos en un radio de 100 metros, vías públicas alrededor, y una serie de datos de la actividad, como por ejemplo los datos correspondientes al municipio, por ejemplo, los datos correspondientes al titular de la actividad, supervisor del comité de seguridad, jefe de brigadas, subjefe de brigadas, etc. Y teléfonos correspondientes a emergencias, bomberos, así como los medios externos, es decir, voluntarios de bomberos o protección civil, lo que queramos especificar aquí. Observemos cómo desde la pantalla de datos generales tenemos la posibilidad de definir si el plan de contingencias va para uno o varios edificios. Lo normal será que si estamos en un hospital y tenemos 2 o 3 edificios, por ejemplo, como hemos comentado antes, para el desarrollo del plan de seguridad integral, si tenemos, por ejemplo, el edificio de, por ejemplo, consultas externas y el de ambulatorio clínico y ingresados, pues lógicamente haremos 2 planes de contingencia. Por lo tanto, esto, aunque podemos hacer aquí el plan de contingencia simultáneamente para varios edificios, es conveniente cuando un edificio tenga entidad propia, aunque esté dentro de la misma organización, que cada uno de ellos tenga un plan de contingencia, que definamos equipos diferentes, etc. Bien. Hemos puesto los datos, digamos, de carácter general para el edificio, definimos el plan de contingencias para un edificio, y ahora introducimos los datos correspondientes a este edificio. ¿Qué instalaciones tiene? Tanto instalaciones generales como instalaciones de seguridad contra incendios, ¿de acuerdo? Vamos a analizar igualmente las características constructivas. Si el edificio va a tener diferentes alturas, por ejemplo 2 pisos, pues ¿qué hay o qué actividades se desarrollan en el primero de los pisos, que le vamos a llamar planta baja, y en el siguiente, que le vamos a llamar planta primera? Igualmente, si hay que definir superficie y ocupación, pues se define, por ejemplo, vamos a agregar una nueva actividad. Vamos a suponer que esta actividad es consulta médica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tecleamos consulta médica, decimos superficie metros cuadrados del tirador, o por el 125 metros cuadrados, y entonces asimilamos una presunta ocupación. Claro, la ocupación no la podemos inventar. Pero no conviene que nos la inventemos, sino que si se disponen de criterios para aplicar el cálculo de la ocupación en función de la actividad que se desarrolla de un modo teórico, pero que siempre teóricamente va a ajustarse más a la realidad que a hacerlo a ojo, pues lo hacemos. En este caso, de dónde nos vamos a hospital, uso hospitalario, y entonces digo, mira, esto se llama, por ejemplo, dentro de zonas de hospitalización o servicio ambulatorio y diagnóstico, de acuerdo. Ahí lo tenemos. Entonces, le decimos aceptar y observemos cómo para los metros cuadrados ya me he puesto una presunta ocupación que pueden tener o que puede haber en esa actividad que se está desarrollando en esta planta primera. Del mismo modo hay otras actividades desarrolladas. El total de la ocupación de cada una de esas actividades será el total de ocupación que tiene esa planta.
Las vías, pasillos, escaleras y puertas de emergencia deben de permitir evacuar al menos a estas personas. Bien. Cumplimentados estos datos, tanto para esta planta como para todas las plantas, pues estamos en condiciones de desarrollar el documento. Por tanto, ¿cómo hemos de trabajar aquí? ¿Qué hemos de hacer y cómo hemos de trabajar? Cumplimentar los datos que se nos solicitan y posteriormente navegar por los diferentes ítems del árbol explorador que observemos este, a diferencia del otro, no estaba hecho, sino simplemente había una toma de datos. Aquí los datos se van a volcar de modo automático. O dicho de otro modo, por defecto los ítems, tal como estamos viendo, aparece un texto totalmente editable por el usuario. Aquí nosotros podemos poner el texto que escribimos o torpino. El autor no tiene límites a la hora de definir un texto, sino lo único que tenemos que hacer es, tal como estamos apreciando, pues modificar lo que por defecto viene. Por ejemplo, esto me lo quiero cargar, quiero borrarlo, lo elimino y ya está. Cuando yo esto lo tengo como me gusta, pienso incluir y observemos como único no se pone al lado. ¿Por qué? Porque ese documento está adecuado pues a lo que yo quiero. Está incluido ya en el desarrollo del plan de contingencias que estamos haciendo. El resto de los ítems que no lleva el icono, no, de momento no. Base legal. Establecemos aquí pues todo el marco legal, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, el Plan Nacional de Defensa Civil, Reglamento Nacional de Litigaciones, etcétera, etcétera. Es decir, estableceríamos una referencia normativa. Y yo hay un tipo de referencia que me parece a lo mejor excesiva y no lo quiero mencionar, pues la borro. Y así, dejo este ítem como a mí me gusta. Objetivos y alcances, objetivos específicos, etc. Identificación de los titulares. Observemos cómo aquí se han volcado los datos que estaban en la toma de datos. No los he tecleado. ¿Por qué? Porque estos datos han sido introducidos desde el apartado que antes hemos visto de toma de datos que tenemos aquí. Le digo incluir y el ítem se incluye. Y así, navegaremos por los diferentes apartados, identificación del personal que accede, ocupación del centro de trabajo. Observemos cómo me he calculado la ocupación de la planta baja, ¿de acuerdo? Observemos, bueno, antes de entrar, habremos visto que hemos definido una serie de actividades en cada planta. Cuando entramos aquí, esas actividades se vuelcan. De acuerdo, esas actividades que nosotros hemos puesto se vuelcan aquí y se calcula la ocupación prevista para cada una de las plantas. Tipología de personas que acceden al inmueble, al edificio. Características que tienen las instalaciones. Todo lo que hayamos tecleado anteriormente se vuelca de modo automático. Por lo tanto, yo aquí lo único que tengo es definir qué ítems van a formar parte del documento del plan de contingencias que estoy desarrollando y qué otros ítems no quiero que formen parte. Nivel interno de referenciación. Vamos a describir los accesos. Vamos a ver las condiciones de accesibilidad. ¿Vale? Descripción del establecimiento y sus dependencias. ¿Qué hay en cada una de las plantas que hemos tecleado? Etc. Bien. ¿Cuál es la estructura que tiene el documento? Para desarrollar el plan de contingencias, nos hemos basado igualmente que en el plan de seguridad integral en las exigencias normativas de Perú. De hecho, aquí ya hemos establecido un marco de referencia. Es decir, por ejemplo, nos hemos basado en el Reglamento Nacional de Licitaciones, la Ley 28.976, Ley 228.551, que es la que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esto se basa la estructura. Empezaremos hablando de las operaciones que se van a desarrollar en la organización. Estimamos los riesgos, pero a diferencia del plan de seguridad integral, aquí estimamos los riesgos referente a otros aspectos. Allí nos preocupaba más la intrusión, el vandalismo, el robo, el atraco, etc. Mientras que aquí nos van a preocupar otros aspectos, ya que estamos haciendo el plan de emergencia y contingencias de la organización. Desde ese punto de vista, podemos aplicar metodologías, que evidentemente no son las mismas metodologías que eran antes,
antes. Las mismas metodologías de antes no son otras metodologías orientadas y aplicadas a planes de contingencia. Una vez nos decidimos por una metodología, analizaremos todos los riesgos que nosotros consideramos para desarrollar el plan de contingencias que la organización se puede ver afectada. Por ejemplo, riesgos de la naturaleza, como son sismos, riesgos geológicos, grupos de lodo, tsunamis, inundaciones, huracanes, granizadas, etc. Dentro del apartado de accidentes, pues escapes de nubes tóxicas, alerta biológica, pandemias, epidemias, plagas, derrames de petróleo en el mar, y si pueden afectar a la organización, evidentemente, si no afectan a la organización, no tenemos el por qué considerarlos. Radiación, explosiones, vertido contaminante, etc. Después, dentro del apartado de políticos laborales, tenemos detección de paquetes sospechosos, accidente de trabajo, sabotaje, terrorismo. Y dentro de otros eventos, aquellos aspectos que no han quedado encuadrados en las clasificaciones de riesgos anteriores. Así tenemos concentraciones masivas de población, interrupción de servicios, atraco, asalto y secuestro, derrumbe de edificios, agresión de animales, etc. Sea la metodología que sea, es decir, apliquemos la metodología que consideremos más apropiada aplicar a nuestra organización, pues esto me permitirá definir una serie de prioridades para, una vez establecidas esa priorización de actuación frente a los riesgos, para organizar desde el punto de vista de contingencias las brigadas, en el sentido de definir el comité de seguridad, su estructura, identificación de los miembros, funciones y responsabilidades, etc. Observemos como siempre que entramos en un ítem de estos, aparece un texto por defecto. Ese texto lo iremos incluyendo a medida de que nosotros consideremos que es útil que ese ítem forme parte del documento. Si no, ignoramos como hemos comentado. Decidido la organización de las brigadas, estableceremos el equipamiento necesario con la dotación de instalaciones de protección contra incendios. Si hay que poner instalaciones de protección contra explosiones, si hay que poner instalaciones de protección contra escapes de productos contaminantes, si hay que poner instalaciones de protección contra el fallo de suministro eléctrico, etc. Una vez definido el equipamiento necesario, estableceremos los sistemas de comunicación de la emergencia. Es decir, qué sistemas tenemos de alertamiento, normas de actuación ante alertamientos y normas de evacuación frente a alertamientos. Definiremos las acciones de respuesta frente a los riesgos, estableciendo los planes de acción. En general, tenemos un plan director para toda la organización, y luego el plan contra incendios, el plan de atención médica, el plan de evacuación, el plan de información pública, etc. Definiremos igualmente el organismo de apoyo al plan de contingencias, concretamente procedimientos de coordinación entre empresas del entorno, enlace con los comités de defensa civil distritales o provinciales según corresponda, enlace con la Policía Nacional de Perú, ¿vale? Definiremos igualmente el programa de capacitación, tanto en ese programa de capacitación, la capacitación de los directivos y de las brigadas, como la realización de ejercicios y simulacros, teniendo en cuenta que entendemos los ejercicios y simulacros como un apartado correspondiente a la capacitación que debe de tener todo el personal que labora en la organización para estar preparado frente a cualquiera de las situaciones de riesgo que hemos analizado en el plan de contingencias. Hablaremos igualmente del programa de implantación, ¿de acuerdo? Estableciendo una calendarización de actividades específicas, es decir, cuando hacemos la designación de responsables, las revisiones del plan, las reuniones, etc. Y todos los criterios que consideremos adecuados para la implantación. Seguiremos por el programa de mantenimiento, y aquí estableceremos una diferencia entre mantenimiento de las instalaciones propias que tiene la organización y el mantenimiento propiamente dicho del plan, entendiéndose como mantenimiento del plan, las revisiones y actualizaciones del plan de contingencias desarrollado, ¿vale? Y todos aquellos anexos que consideremos oportunos de mismo modo que un rosario tal como estamos viendo. Bueno, cuando hayamos navegado por los diferentes ítems y hayamos ido incluyendo apartados, igual que hemos hecho antes, generamos el documento y tendremos nuestro plan de contingencias bien impreso directamente desde la aplicación, o bien generado en formato de doc, en formato de Word, o en formato PDF. En definitiva, esto que hemos visto
es un aspecto global de las posibilidades que puede entrañar determinadas partes o aspectos de este software que proponemos. Así, esperamos pues que si se quiere ampliar información, por ejemplo, con respecto a gestión de emergencias, se puede hacer evidentemente desde nuestra web, del mismo modo que si se quiere ampliar información sobre la aplicación de CAD, sobre organización de tareas, pues evidentemente se puede del mismo modo hacer desde nuestra web. Gracias por la atención.